Hola, hola, buenas noches. Mil disculpas por el enlace anterior, tuvimos algunos desperfectos técnicos. Bueno, ahora ya estamos mejor. Bueno, como ya saben, esta semana hubo una noticia que todo el mundo empezó a conocer gracias a un destape que hizo el programa Panorama sobre el presunto plagio de la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes, ¿no? Ambos hicieron una tesis para obtener el grado de maestría en la localidad de Chota, en un programa que abrió la Universidad César Vallejo, para facilitar un poco a los maestros que están en las zonas alejadas y tuvieran acceso a tener la posibilidad de estudiar una maestría y obtener un título. En efecto, esto sucedió ya hace algunos años, creo que en el 2012, si no me equivoco, y ambos obtuvieron el grado de magíster gracias a esta tesis. Sin embargo, en el destape periodístico que se hizo hace 2 semanas por Panorama, nos pudimos enterar que estas tesis habría sido plagiadas, ¿no? Gran parte de la tesis tenía incongruencias, es más, la encuesta aplicada para el resultado de la tesis no tenía sentido y no tenía coherencia con el título de la tesis, de modo que había cosas un poco extrañas. Eh, pero ya también había sucedido algunos casos. También la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, también había pasado por lo mismo, aun cuando ella ha negado en todos los idiomas y en todos los programas posibles de que eso es una falacia, que es una mentira, que ella no ha plagiado nada y que entonces está correcta. Lo mismo ha pasado con el propio ministro de Educación, Rosendo Serna, quien además no sabía cómo justificar los plagios, que incluso hasta la dedicatoria fue plagiada de otra tesis, ¿no? Lo cual no muestra que en efecto había poca rigurosidad, por decirlo menos, en obtener el título gracias a una tesis de ese tipo, ¿no? En fin, muchos casos. Para hablar de esto, yo he invitado a Mario Berríos Besúa, que además es un sociólogo, conocedor del tema, es profesor de la Universidad Nacional de San Agustín y en la Universidad Católica. En San Agustín él enseña justamente metodología de la investigación y taller de tesis, de modo que él es un conocedor del tema. Así que para hablar de eso, voy a invitar a Mario para que podamos conversar ampliamente sobre este asunto y además de lo que significa hacer una tesis, que hay todo un mito, todo un temor y un terror, y además impulsado por los propios maestros y además por los propios alumnos también. Así que vamos a hablar con él. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Omar, buenas noches, un gusto verte y hablar contigo siempre. Sí, siempre es grato hablar contigo. Bueno, amigo, como has visto como has oído en la introducción, han habido varios casos, ¿no? Donde los políticos, que ahora están en el poder, habrían utilizado, pues, malas artes para obtener los grados académicos, ¿no? ¿Cuán frecuente es esto? Porque, en efecto, claro, estos solamente 3 o 4 casos que hemos conocido de personajes públicos. Pero si eso pasa a ese nivel, ¿qué pasa en general, no? O sea, qué te dice todo esto? Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que no es algo con lo que yo esté de acuerdo, por si acaso, sino que como sociólogo tengo que limitarme a analizar la realidad y decir lo que yo Uh veo. -huh, uh -huh, Y si es que, por ejemplo, el 70% de la población se dedica a la informalidad o tiene un uh trabajo -huh, informal, eso también te dice o te da ciertas luces de qué tan aceptable o rechazable es la actitud de los políticos que uh plagian -huh, sus tesis. Entonces, claro, si yo me dedico a la informalidad, no pago impuestos, vivo al margen de la ley, uh poco o -huh. nada me va a interesar que el presidente, el ministro, etcétera, se dediquen a hacer prácticamente lo mismo, es decir, limitarse a la informalidad, a la ilegalidad. Si eso le sumamos que el 30% de la población en el Perú más o menos tiene educación superior, el otro 70% poco o nada le interesa lo que es una tesis, qué será APA, qué será plagio, qué será Turnitin, etcétera, ¿no? De tal manera que lo que yo veo es que el presidente, los ministros, son el fiel reflejo de lo que somos los peruanos. Uh -huh. Criollos, vivos, pendejos, como diría nuestro amigo José Luis Vargas, etcétera, ¿no? Así Sí, que claro. poco o nada me sorprende lo que hagan los políticos porque es lo que cotidianamente vemos. Ok, pero en general, pero centrándonos más en el tema de las tesis, hay pues todo un mercado informal también, como bien lo has descrito, en ese nivel, en el nivel académico, ¿no? Que aun cuando estamos pretendiendo tener una reforma que nos permita tener una mejor calidad en la educación, estas cosas siguen pasando. Y van a seguir pasando porque lo que yo creo es que
Mientras que se obligue a alguien a hacer algo, siempre van a encontrar los medios para salir del apuro de la manera más rápida. Ujú, Y es lo que yo siempre he dicho, ¿hasta qué punto es necesario y obligatorio que un egresado, de sea la profesión que sea, tenga que hacer una tesis para titularse? ujú, ¿Cuántos de los que han hecho tesis, por ejemplo, para titularse, posterior a la titulación, se han dedicado a la investigación? ¿No es ujú. cierto? Entonces, claro, uno se pregunta obviamente, si es un requisito es parte de que uno como profesional sepa investigar, pero digamos que no es el único campo laboral en el cual uno se puede desenvolver, sea la Ujú, profesión que sea, ¿no es cierto? Entonces, ujú. claro, si se vuelve obligatoria la cosa, siempre hay mecanismos para que la gente le saque la vuelta a la ley y a la norma. Y son casos muy Claro, comunes los que se ven. claro, y entonces tenemos en las bibliotecas un repositorio de infinidad de tesis que nunca han sido consultadas por nadie, ¿no? Ah, por supuesto, definitivamente. Y que simplemente determinan cambiando el lugar donde investigan o la temporalidad. Por ejemplo, en Ujú. sociología, en San Agustín, yo ya estoy harto de las famosas tesis que tienen que ver con percepción social de, percepción social de la delincuencia, percepción social del medio ambiente, o las famosas tesis que tienen que ver con responsabilidad social empresarial. Lo único que Ujú, le cambian es responsabilidad social de la empresa Buenaventura, por ejemplo. Al año ajá, siguiente, responsabilidad social de la empresa Cerro Verde. Y todo es responsabilidad, responsabilidad, y uno no sale de eso, ¿no? ¿Y cuál es el aporte? ¿El ámbito nada más? Ninguno. Terminan siendo ujú, tesis que no aportan al conocimiento, que es lo más importante. Y creo yo, otro aspecto importante que se está descuidando es que la tesis es un documento que debe de servir para el jurado evaluador ujú, calificar si el estudiante domina los procedimientos metodológicos básicos. Y ujú. si no los domina en el procedimiento de construir nuevo conocimiento, pues no debería titularse, ¿no? Más allá de que si es plagio o no es plagio, simplemente no debería titularse. Ok, pero ya vamos a ir desgranando un poquito ese tema porque ahí hay varias aristas, ¿no es cierto? Uh -huh. En efecto, no todos los alumnos tienen la capacidad de investigar, ¿no es cierto? Totalmente Y de en acuerdo. efecto, y Ajá. no se les puede obligar a hacer eso, pero sin embargo, las normas te exigen que sí tienes que ser un investigador para hacer una tesis, por lo menos tener un mínimo, digamos, de interés en investigar. Exactamente. Bueno, la ley universitaria nueva y, bueno, el estatuto, por ejemplo, de las universidades, dice que hay varias formas de titularse. Una de estas formas es Ujú, la tesis. Hay ujú, otras formas, por ejemplo, muy interesantes que se han implementado en San Agustín, como el famoso artículo científico o ajá, el libro, la publicación de un libro por revisión de pares externos, o la patente, el invento de algo, sobre todo para ingenierías o biomédicas, ujú, y la experiencia profesional. Pero si ponemos en una balanza, ¿cuál es de los 4 o 5 medios es el más fácil de hacer? Obviamente ujú, es la tesis. Porque para la experiencia profesional te piden 3 o 4 años de haber trabajado en lo que tú te quieres titular de manera consecutiva. O sea, si no puedes hacer una tesis, menos vas a hacer un artículo y obviamente menos vas a hacer un libro, ¿no es cierto? Entonces, ujú, digamos que el nivel más básico de todo es la tesis. Entonces, sí o sí, todos tienen que pasar por la tesis, por la ujú, temida tesis. ujú, Entonces, hay una obligación de hacer la tesis que así tú no te dediques a investigar después de acabar la carrera, tienes que hacerlo, ¿no? ujú. Ok, hasta ahí digamos que se puede entender. Ahora, ahí entran dos aspectos importantes en el alumno, porque el alumno ya se sabe que está terminando la carrera, sabe que tiene que llegar a ese momento en el cual tiene que enfrentarse a la tesis y sabe también que hay los profesores que enseñan metodología de investigación. Otra vez se ha congelado, creo, más. Ok, ¿ya me escuchaste la pregunta? No, 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 se te cortó ese rato. Ya, ok. Te decía que el alumno cuando ya se sabe que va a terminar la carrera y le falta hacer el temido curso de tesis, se enfrenta a una situación que además es alimentada por los propios profesores, ¿no? Porque el profesor se encarga precisamente de hacerlo
complicado de hacer que el alumno tenga miedo por la carrera y entonces lo obliga a tomar decisiones equivocadas probablemente. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso pasa principalmente porque ahí hay un problema que es de los profesores. Es decir, muchos colegas, profesores, y a veces yo incluido también, creemos que investigar se aprende leyendo libros de metodología de la Uh -huh, investigación. uh -huh, Y a muchos de nosotros en su momento, y de los profesores un poquito más antiguos, no nos han enseñado a investigar, ¿no es cierto? uh -huh, Entonces, simplemente nos enseñan la parte operativa de la profesión, digamos, y la parte de investigación como que queda en un stand-by. Entonces, terminas tú asumiendo un curso o enseñando un curso que teóricamente sabes, teóricamente dominas, sabes los libros, los autores, qué es un objetivo, qué es una hipótesis, qué es una, etcétera, pero nunca investigas. Y entonces lo que uh el -huh. alumno valora bastante es que tú tengas no solamente el conocimiento teórico, sino también el conocimiento práctico. Es decir, ya, profesor, está bien, usted nos va a exigir investigar, pero ¿cuántos libros tiene usted? ¿Cuántos artículos tiene usted? ¿No? ¿O Uh qué -huh, experiencia de investigación tiene? uh Y eso -huh. es importante, porque ahí suma bastante la experiencia del profesor como investigador, sumada a su propia experiencia académica como profesional en el área. Ok, hemos hablado de los alumnos que no precisamente les gusta investigar, pero también hay profesores, como bien dice Verónica García en el comentario, que no saben investigar. Entonces, ¿cómo enseñas investigación si el propio profesor no lo sabe? No puedes, te limita simplemente a hacer un curso teórico, ¿no es cierto? Uh -huh, En a vez de que al repetir. estudiante le enseñes cómo se hace un Uh objetivo, -huh, cuál es la lógica de un objetivo dentro de la investigación, simplemente le dices, un objetivo es la meta cumplida en la investigación. Pues si el alumno termina, pues ya la meta, pues ya es interesante, no suena bonito, pero ya, uh ¿cómo hago -huh, un objetivo para mi tesis o para una investigación? uh Ese es -huh. el problema fundamental. Y no es algo exclusivo, digamos, de San Agustín o de Arequipa, sino es algo a nivel nacional, digamos. Uh -huh. Una de las cosas que yo creo que debería pasar es que los profesores deberían decirle a los alumnos que escojan un tema que les guste, porque tú no puedes investigar una cosa en la cual, digamos, te ves obligado a buscar un tema cualquiera, ya, bueno, yo estudio periodismo, entonces voy a investigar, a ver, no sé, pues las noticias del Canal 4, si son amarillas o no, si son rojas, en fin, pero si no es un tema que me apasione, en fin, voy a cumplir, ¿no es cierto? Pero los profesores Claro. no te dicen eso. Bueno, yo les digo eso a mis alumnos, ¿sabes? Y siempre hago la comparación con esto. Yo siempre digo que escoger un tema de investigación es como Ajá, escoger a un enamorado o una enamorada, como tener pareja. ya. Uh Es -huh. decir, es importante lo que tú dices. Ya vamos a los tips que pide Verónica también en el Facebook. Es importante lo que tú dices. Claro que sí, el tema te tiene que gustar, te tiene que apasionar, tienes que hacerlo por Ajá. propia voluntad. Uh Porque -huh. claro, es como que haces, no encuentras una pareja, una persona y físicamente te atrae. Está bien, o sea, chévere, bonito. Pero aparte de que el tema te tiene que gustar, te tiene que apasionar, etcétera, tienes que tener cierto conocimiento del tema que intentas investigar. Es decir, si vas a Uh abordar -huh. un tema de inseguridad ciudadana, por ejemplo, no basta con que conozcas el tema porque te guste, te apasiona, sino, oye, a ver, dime, es lo que le digo a mis alumnos, a ver, dime dos o tres sociólogos que ahorita estén investigando ese tema. Uh -huh. Entonces, al igual que encontrar pareja o enamorado, que no solamente basta con lo físico, sino que tienes que conocer a la persona, Uh dónde -huh. Uh vive, -huh. qué hace, etcétera, para recién tener la relación amorosa, digamos, de enamoramiento. Lo mismo sucede con un tema de investigación. Te tiene que gustar, no discuto eso, te tiene que apasionar, perfecto. Hay algunos que incluso dicen, profesor, yo he sufrido ese problema, o sea, la inseguridad la veo en mi barrio y por eso quiero investigar ese problema. Chévere, Uh -huh. pero si no tienes el conocimiento teórico, digamos, qué autores, qué teorías hay para ese problema, se te va a hacer bien difícil continuar con ese tema de investigación. Uh -huh. Vamos a continuar con tu ejemplo que me gusta. Porque, en efecto, es como enamorarse de alguien y, claro, le agarras el gusto, empiezas a conocerla, empiezas a disfrutar, digamos, de la relación de pareja, pero en la tesis no te piden solamente el conocimiento de la pareja, de lo que vas a empezar a investigar, ¿no es cierto? Sino que te piden que busques el lunar que está en medio del dedo gordo y el dedo siguiente para ver si realmente es de color negro. Entonces, la cosa se complica mucho más. La cosa no se debería de complicar si tú Uh conoces a -huh, la persona y sabes dónde está ese lunar.
Ya, pero es ¿No que es eso cierto? no es tan sencillo. Por eso, implica conocer a la persona, en el caso de enamoramiento, bien, e Ujú, implica también empaparte bien del tema. Es decir, ujú, eh, profundizar en teorías, en conocimientos. La chamba del asesor, como bien dices, no es decirle al alumno qué es lo que debe de ujú, investigar. Ese es un error común que muchos asesores cometen. Yo ujú, le digo lo que yo quiero investigar, no, te déjalo al ujú, alumno que sea libre, digamos, ujú. porque la única orientación del asesor es ver que haya coherencia metodológica. Es decir, que los Ok. objetivos, las preguntas, si es que hay hipótesis, porque es otro mito también, no todas las tesis tienen hipótesis. Si es que hay hipótesis y los resultados o las conclusiones vayan de la misma mano y vayan por el mismo sentido. Ese es lo importante en el Ujú, trabajo del asesor, ¿no? Más allá de lo que quiera o no quiere ujú. el asesor hacer. Pues, en todo caso, si es que el asesor quiere investigar una cosa, que investigue, pues, ¿no? No que lo obligue al Ujú, alumno a claro. investigar lo que el profesor quiere hacer. Ahora, yo había comentado también en uno de mis divertidos posts en mi muro sobre este asunto, es que el problema no es la tesis, sino los asesores, ¿no? Y esto lo dije porque, en efecto, o sea, tú empiezas a investigar un tema, tienes un asesor, digamos, que te lo pone en la universidad, pero cuando entran dudas y el asesor no te los resuelve, recurres a otros, ¿no? Aunque sea con amigos que también enseñan lo mismo, o profesores de otras universidades que en realidad te pueden dar, buscas una orientación, y todos te dicen cosas diferentes. Entonces, lo único que haces es confundirte más. O sea, y entonces la pregunta es, ¿por qué razón este tema, esta didáctica de la enseñanza, de la metodología, de la investigación para hacer una tesis, no es única? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser tan compleja? ¿Por qué para unos está bien que se use matriz de consistencia y para otros está mal que se use matriz de operacionalización? No entiendo. Porque en ciencias sociales, al investigar o trabajar con seres humanos y relaciones sociales, no hay nunca nada escrito. Es lo que Uh siempre les -huh, digo a mis alumnos, ¿no? O sea, si yo quiero investigar algo sobre ciudadanía y quiero saber el nivel de ciudadanía que hay en Arequipa, se me ocurre, yo no uh -huh, puedo ir a Home Center, a Promar, denme un instrumento para medir ciudadanía. Es uh -huh, fácil hacer en las ingenierías. Oye, claro. quiero medir la distancia, denme un metro, denme una horita. Ya. Voy y compro los instrumentos. En cambio, al Uh -huh, investigar personas, relaciones sociales, se complica la cosa porque cada persona es diferente y porque cada relación social es diferente. uh La -huh, familia, por ejemplo, como unidad de análisis, es totalmente diferente la tuya que la mía. Y por lo uh tanto, las -huh, relaciones que se dan y la interacción que se da también es totalmente distinta. Entonces, uh -huh. es cierto lo que tú dices, ¿no? Si vamos a ser un poco minuciosos, hay N cantidad de libros de metodología de investigación porque hay N cantidad de formas de investigar. Pero como Ujú, siempre digo yo a mis estudiantes, los libros de metodología son referencias, no son en ningún caso ni recetas, ni mucho menos camisas de fuerza. La ujú. investigación, parafraseando un poco a Mariátegui, la investigación de tesis no debería ser ni calco ni copia, sino creación heroica. Creación Investigador. heroica. Exactamente, Ok, está exactamente. bien. Está bien. Ahora, todos sabemos que en realidad hay tres tipos de tesis, de formas de hacer tesis. Una tesis cualitativa, tesis cuantitativa y las mixtas, ¿no es cierto? Por lo menos que yo sepa. No sé si han inventado más durante este tiempo que hemos conversado. ¿Por qué razón los profesores menosprecian la investigación cualitativa y prefieren la cuantitativa? Bueno, yo ahí planteo una hipótesis, ¿sabes? Porque yo no desprecio a nadie. Quienes me conocen saben que yo soy bien open mind en todo aspecto, incluso en investigación. Pero mira, yo creo que es un tema de comodidad. ¿Ah? La investigación cuantitativa que viene de la tradición positivista tiene siglos de existencia. Estamos hablando de Ujú, los años 1700 más o menos, de la aparición del positivismo. ujú, Entonces, como que eso sigue un esquema, sigue una receta, ya se sabe lo que se tiene que hacer. Primero esto, ujú. luego esto, es cancelatorio, una a continuación de otra. En Sí, cambio, sí. la cualitativa, que es relativamente joven, estoy hablando de los Ujú, años 60 más o menos, no es ujú, lineal, sino que tú puedes incluso adelantar, retroceder, replantear lo que habías hecho, irte al campo ujú, antes incluso de ujú, plantear las preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, al ser nueva, poco explorada, como que los profesores estamos más acostumbrados a lo tradicional, a no salir de nuestra zona de confort, a lo que también nos han enseñado y a lo que hay una N cantidad de libros que se producen sobre eso.
Y aparte, la estadística, eso sí hay que Ujú, decirlo también, es demasiado predecible y nos da pues las oportunidades de poder generalizar. Y ese es otro mito que hay sobre la investigación, ¿no? Si tu investigación no generaliza los resultados, la famosa estadística inferencial, tu tesis no sirve o tus resultados no son ujú, válidos, ¿no? Si no ujú. sacas muestra, población, todas esas cosas, ¿no? Sí, Entonces, exactamente, por eso, de ahí exactamente. viene el tema del, digamos, el desprecio, entre comillas, a la investigación Ujú, cualitativa. Y qué decir de la mixta, que es recontra nueva y que implica sí. otros procedimientos más complejos, no solamente de qué instrumento usar, sino de cómo plantear las preguntas y los objetivos de investigación, ¿no? Ujú. Yo he hecho mucha investigación periodística, básicamente, ¿no? Que por supuesto es mucho más, para mi gusto, mucho más rica, más entretenida, más divertida, y además con muchas, uno la hace con mucho más ganas. Pero cuando tú te metes en el corsé de la investigación académica, donde no puedes salirte, porque si te sales entonces ya no está bien, entonces encuentras muchas limitaciones, ¿no? Ahora, una ventaja de hacer una tesis cuando ya tienes harta experiencia en un tema, digamos, puede resultar interesante, pero a la vez frustrante, ¿no? Porque te encuentras con esto, ¿no? Que el profesor siempre quiere meterte el miedo de que la tesis es una cosa muy compleja que tú no vas a poder. Y entonces ahí, y entonces ahí empiezas a generar los problemas. ¿Por qué hacen eso? Claro, exactamente, y eso es complicado, es lo que les digo a mis estudiantes, ¿no? Por eso yo no enseño en primer año, a mí no me gusta enseñar en primer año porque tengo poco con los chiquitos ahí, con los rechimbos. Y en quinto año les digo, acá yo estoy en tesis para ayudarlos a hacer su trabajo y hacerlo bien. Pero va a depender de cómo ustedes avancen. Siempre digo eso, ¿no? Igual cuando tengo asesorías. El problema también que yo he identificado es que hay una distancia muy grande entre el año en que uno acaba y el año en que se titula. Ujú, Entonces, un ujú, estudiante acaba el 2005, por ejemplo, y te busca como asesor el 2010. Cinco ujú, años de distancia, el estudiante ya se olvidó de investigación, ya se olvidó de teoría, ya se olvidó de operacionalización, todas esas cosas, y tú tienes que hacerle acordar de todo eso, y ujú, obviamente el proceso de avance de la tesis termina siendo lento, porque repito, eso que siempre he dicho, investigar se aprende investigando, es como un idioma. Tú puedes saber mucho ujú, inglés y te dan tu certificado, tu diploma, pero si no practicas, no hablas el idioma, obviamente te vas a olvidar. Te acordarás algunas ujú, cositas, pero te vas a olvidar con la fluidez con la que se debía hablar todos los días. Lo mismo sucede con la investigación, ¿no? O sea, si pasa tanto ujú. tiempo entre el año que te egresas y el año en que te quieres titular, pucha, pues va a ser bien complicado hacer la tesis. Y eso ya no depende o parte mucho de qué tanto miedo te ponga el profesor o el asesor, sino de tus propias limitaciones, ¿no? Y es importante reconocerlo, como decías al principio, no todos están Exactamente. para investigar. Y yo creo que ahí la ley, los reglamentos de grados y títulos deberían de considerar eso también y ser más flexibles con respecto a los mecanismos para poder titularse o licenciarse. Ahora, hay un mercado negro, ¿no es cierto? Eso es Ajá. indudable, porque cuando los alumnos tienen que enfrentar, yo te diría que, francamente, sin exagerar, el 70% de los alumnos que tienen que enfrentar el problema de la tesis van a buscar la posibilidad de que alguien se las haga. Porque pagando un dinero, es decir, recurriendo a la informalidad, porque puedes caer en manos de alguien que simplemente va a plagiar una tesis cualquiera y te va a poner en los aprietos después de que esa tesis no sirve para nada, o que el propio profesor te ofrezca por lo bajo hacerte la tesis. ¿Eso pasa? Sí, obviamente, claro, en un país como el nuestro, por supuesto, si es público, incluso tú te pasas por la Avenida Independencia, por la Venezuela, Ajá, y vemos ajá, letreritos, se hacen tesis, ¿no es cierto? Se hacen tesis ya, de sociales, de ingenierías, licenciatura, maestría, doctorado, y si pasas por el Parque La Católica también vas a encontrar un montón de letreros en las fotocopiadoras que se hacen tesis. uh-huh, Por supuesto que sí, pero ese mercado está alimentado por esto que yo te decía, la obligatoriedad de hacer tesis. uh-huh, Entonces, claro, si fuera, no digamos voluntario, sino un poco más flexible, escoge qué puedes hacer tú. Entonces no tendrían un mercado negro que tanto de los que ofrecen por afuera como de los que ofrecen al interior de la propia universidad, como tú mencionas, ¿no? Los uh-huh. famosos asesores, ya que está de moda esta palabra, bajo la sombra, ¿no es cierto? Y me ha Sí. pasado a mí, seguramente a algunos colegas también, se acercan los alumnos y te Uh-huh. dicen, profesor, quiero que usted sea mi asesor, pero ¿cuánto me va a cobrar usted? Y yo Ajá, les digo, un momentito, parte del sueldo que me paga la universidad a mí
es una de mis funciones ser asesor y ver el tema de investigación. De manera que tú no me tienes, tú no me tienes que pagar nada y yo no te voy a cobrar nada. Pero otro Ujú. profesor, yo he escuchado, les ha dicho a mi compañero que cobra tanto. Ah, bueno, otro profesor será otro profesor, es parte de mi trabajo. Claro, y uno se genera, Ujú. digamos, la mala imagen de, oye, tú arruinas el mercado, ¿no es cierto? Oye, Sí, ¿cómo es sí, sí, posible que sí, no claro. cobre? ¿Cierto? Y uno, digamos Ajá. que siendo honesto, sincero con sus intenciones, termina siendo mal visto por los colegas. Incluso al interior no recomienda, hoy no vayas con él porque te asesora mal, se demora mucho. Y claro, y Ujú. también hay una cosa que es importante decirla, que es la retribución simbólica de ser asesor. Es Ujú. decir, no te pagan, es cierto, no deberían de pagarte, pero para estos famosos estándares de Concitec, de Regina, Ujú. investigadores, docentes investigadores, mientras más asesorías tengas, significan más puntos para tú acceder a un cargo de investigador. Ujú. Entonces, claro, Ujú. a mí me convendría tener 20 asesorías de tesis al año y ahí tengo, digamos, 20 puntos, que es distinto a que solamente asesore a una o dos personas y tengo 2 puntitos nada más. Entonces termino asesorando a un montón de gente y las asesoro mal, porque no se puede hacer tanto en tan poco tiempo, con tal de que yo siga apareciendo en los créditos y tenga más puntos. Esa es otra cosa Ujú. también que nadie menciona, el tema Es de cómo verdad. se retribuye la asesoría y claro, para ser investigador, Regina, y ganar un poquito más de sueldo, entonces recurrimos a eso también. Sí. Fíjate, mira, a propósito de eso, querido Mario, hace difundir una información que 6 profesores de la Universidad César Vallejo han asesorado 2.400 tesis. 6 profesores, Seis ¿ya? asesores. Lideran el ranking, tanto en tesis de Ujú. pregrado y posgrado, ¿no? Y en estas asesorías. El que más ha asesorado es el profesor Santiago Gallarday con 462 tesis. ¿Ya? Imagínate. Y 400. la universidad. Sí, y la Universidad César Vallejo registra 83.963 tesis, o sea, 4 veces más que, que las de San Marcos. Entonces, lo que queda demostrado que en efecto este es un mercado negro. Y entonces, ¿qué nos Así. sorprende de que los políticos, digamos, obtengan pues tesis de maestría, de pregrado, posgrado, lo que fuera, doctorados? Si así es tan fácil, ¿no? Ah, por supuesto, sí. No, y yo quisiera saber cuántas al año, de esas 400 que asesora este Ajá. caballerito, cuántas son al año, porque yo sinceramente, entre una y dos al año, y esto todavía, bueno, cuando un tercer alumno me busca, le digo, avísame con anticipación, porque si ya me han escogido como asesor, más de dos yo no asesoro. Y mis alumnos saben Claro. que así es, ¿no es cierto? Porque el Ujú. trabajo es pues, minucioso para evitar esos problemas que estamos viendo, de que haya Ujú. supuesto plagio, supuesta copia, etcétera, ¿no? Pero a mí bueno, no me sorprende, ¿no? Porque de un candidato como el señor Acuña, que es plata como cancha, como dice Jorge en su comentario, Tesis como tesis como cancha. cancha también, pero ¿qué aporta el conocimiento ahí? Eso es lo Sí, pues. importante. Probablemente ningún Sí, aporta al conocimiento. como dice Jorge también, a cierta edad las tesis deberían ser automáticas. Como Giordano Tun que está preguntando, dice, consejos para los que hacemos las tesis mucho tiempo después de egresar. Es un poco lo que dijiste hace un rato, en realidad, cuando uno hace una tesis ya después de que ha egresado mucho tiempo, perdón, a que yo te estaba en la universidad. Creo que se me fue un ratito la señal. Sí, es que es complicado, pues es un tema complicado, ¿no? Lo ideal sería Uh que -huh. se impongan, digamos, asignaturas que ayuden. Y eso es algo importante, la nueva ley universitaria. Es decir, la Uh nueva -huh. ley como que ha obligado a que haya cursos en los últimos años de carrera que ayuden al estudiante a que por lo menos acabe con su plan de tesis, que lo puede implementar inmediatamente después para que pueda titularse. Antes eso no Uh -huh. había, por ejemplo, yo en sociología en San Claro. Agustín, cuando fui alumno, tenía mis cursos de metodología, de talleres de investigación, pero en quinto, digamos, no teníamos un curso de tesis, entonces como que cada uno se las ingeniaba en base a lo que se acordaba. Ahora sí hay, incluso la ley Uh establece -huh. cierto porcentaje de asignaturas orientadas a investigación, ¿no? Y eso es algo que sí es necesario reconocerlo, de todas maneras. Uh -huh. Mario, por ejemplo, cuántos alumnos tienes en una clase de tesis, de taller de tesis? Este año, por ejemplo,
tengo 13 nada más, felizmente. Bueno, pero ya, digamos, el número más alto que has tenido. 32 estudiantes. Ok, perfecto. Realmente tú que eres un profesor dedicado y que realmente sigues la norma y tratas de ayudar, ¿realmente puedes ayudar a 32 alumnos a orientar bien, digamos, sus problemas de tesis, el enfoque y cómo van a poder desarrollarla poco a poco? ¿Realmente? Realmente no se puede, realmente no Uh se -huh. puede, pero hay una gran ventaja, que el reglamento de grados y títulos de la UNSA dice que la tesis se puede hacer de hasta 2 personas. Entonces, los chicos que quieren juntarse se juntan y, por ejemplo, de 35 alumnos, uno debería tener 35 tesis, no, terminas teniendo Uh -huh. 17, 18 tesis porque hay estudiantes que se deciden juntar, no son temas Uh similares, -huh. entonces ya ellos quieren trabajar sus tesis. Entonces, como que eso un poquito te aliviana. Pero lo que yo siempre les digo a mis Uh -huh. estudiantes, el asesor o el profesor del curso de tesis no es experto en todo el área del conocimiento de Uh esa -huh. ciencia. Uh -huh. Yo de Uh -huh. toda la sociología no sé. Yo lo que hago es ver el tema de las coherencias, siempre digo, objetivos, preguntas, hipótesis si las hay y conclusiones. Si eso está bien, el resto cae por su propio peso y es el conocimiento propio. El asesor oficial que forma, o perdón, que designa la universidad o la escuela, sí es una persona experta específicamente en el tema que estás abordando. No tanto en la metodología, pero sí en Uh el -huh. tema. Y es la persona que te va a ayudar mejor a, por ejemplo, consolidar aún más el marco teórico, ver qué otras herramientas puedes usar, etcétera. Uh -huh. Una de las cosas que dice también Leo en su comentario, dice, un problema adicional son los tribunales de tesis, que son una suerte de tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? También puede ser parte del mercado negro acostumbrado a probar cualquier mamarracho. Sí, es cierto. Y también hay jurados de tesis que, pucha, su objetivo no es, digamos, medir la capacidad del alumno sobre Uh el -huh. tema, sino Uh -huh. medirse con el alumno. Es decir, el jurado de tesis Ok, se pelea con el alumno para demostrar ahí quién sabe más. ¿Tú qué vas a uh saber? Yo sé -huh. más. Y prácticamente es una discusión entre el jurado y el estudiante, y obviamente va a Uh perder -huh. siempre el estudiante, porque el jurado, así no sepa más, es el Uh profesor, -huh. pues, es el doctor Claro, y claro. obviamente va a terminar sabiendo más por más que no sepa. Y el otro lado del tema este de que uno termina, efectivamente, uno termina, digamos, aprobando tesis que en retrospectiva dice, pucha, no se debió de haber aprobado, ¿no? Uh Claro, -huh. ahí influyen bastantes factores también. Por ejemplo, el tema del rendimiento académico de este estudiante en sus 5 años. Uh -huh. Sí fue, era buen alumno, fue un buen alumno. Ya, la tesis está más o menos, pero ya, digamos, por sus antecedentes, vamos a probarlo, ¿no es cierto? O digamos, oh, ya tiene, como decía, creo un comentario Jorge, ya tiene 40 años, ya tiene 50 años y no se titula, ¿no? O sea, ya pues hay que darle el título porque a fin de cuentas no va a ejercer la carrera, simplemente es, digamos, para que la tenga en la pared de tu casa, ¿no? De adorno, bonito, ¿no? Chévere, Sí, es por, verdad. antes decían, ya en ese caso no es la aprobación por unanimidad, sino es la aprobación por humanidad, ¿no es cierto? Pero bueno, esos son otro tipo de argumentos que se pueden, o te dan, ¿no? Algunos que me conocen saben que soy una persona bien, bien fría a veces, pero por ejemplo en la sustentación terminas viendo a los papás del estudiante, Uh a los -huh. abuelitos del graduando, y ¿cómo le voy a decir que no? Si es que tanto expectativa, ¿no? Con sus letreritos incluso, pesa bastante el Sí, componente claro, subjetivo. Eso es claro. innegable, eso es innegable. Otro de mis famosos posts en mi muro es muerte a las normas APA. Porque la verdad es que no entiendo. O sea, es decir, cada año o cada 2 años, o no sé, cada cuánto tiempo, las cambian, ¿no? Las cambian y eso termina de complicar mucho, porque tú haces una cosa y pues resulta que ya la cambiaron, que ya no funciona así, sino así, que ya no tienes que poner el nombre completo de la persona a la que estás citando, sino solamente el apellido, ya no la coma, sino el puntito. O sea, ¿por qué hacen eso, Mario? ¿Y quién hace, ah? ¿Quién hace las normas Los APA? psicólogos, pues los psicólogos tienen la culpa, como siempre digo, porque es la Asociación de Psicología Americana, APA, la que Ya, da estas normas, ok, ¿no? Pero ya. mira, igual que en investigación, las normas de redacción no deberían de ser camisas de fuerza ni recetas. De hecho, yo estudié, como sabes, mi maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahí no me pidieron normas APA ni nada por el estilo.
lo que tiene la Universidad Católica es su propio reglamento de normas de publicación, de redacción. Ujú, Y eso no cambia todos los años, ni cambia cada cierto ujú, tiempo como las normas APA. En algunas universidades van a lo cómodo, porque es lo más conocido, APA, ya, entonces que todo sea con APA. En ciencias sociales, ujú, porque para las ingenierías hay la famosa IEEE, que es otra forma de citar o referenciar. Para los de ujú, biomédicas está la famosa Vancouver, por ejemplo, Chicago. En ujú, sí hay un montón de normas, ¿no? Pero ujú. claro, ese es, digamos, el aspecto formal al cual muchos asesores y jurados recurren cuando no dominan el tema. Entonces, en vez de criticarte el fondo, el contenido de tu Ujú, ujú, trabajo, oye, te faltó la coma, oye, te faltó el número de página arriba en la parte superior derecha, oye, que debe ser en cursiva. Claro, y el alumno termina pensando que la tesis es una simple formalidad de redacción y no ujú, el contenido. La redacción importa. Es fundamental la forma en que uno redacta. Tú como periodista sabes muy bien. ujú, Mi maestro decía, Víctor Rousaca, habla claro quien piensa claro. Y ujú. yo le he agregado, escribe claro quien piensa claro también. Pero si no tienes las ideas claras, vas a transmitir cualquier cosa, ¿no es cierto? Y eso es algo también que yo me he preocupado bastante en los últimos años. No solamente les reviso, digamos, el contenido y la coherencia, Ujú. sino que esté bien escrito, porque es la Claro, forma en que se transmiten las ideas en el mundo académico, escrito. ujú, es verdad. Bueno, ya para ir terminando pues, esta conversación tan entretenida y tan interesante. Además, hay mucha expectativa, mucha gente que está conectada para escucharte, Mario, sobre este asunto. Bueno, qué corno es el Turnitin, ¿no? Que ahora se ha puesto de moda, e incluso hasta el operador político de este gobierno, termina siendo el ministro Salas, el ministro de Cultura, es el que sale a defender lo indefendible, ¿no? Ha llegado a cuestionar este instrumento, el Turnitin, diciendo que no está homologado en el Perú, ¿no? Y que hay que homologarlo, hay que sacar una ley, pues, ¿no? Porque si no, entonces cualquier cosa puede pasar. O sea, ¿qué es esto? A ver, cuéntame, ¿para qué sirve? El Turnitin es un software, es un programa que lo que mide o ve en un texto Uh -huh, es la coincidencia, la uh -huh, similitud. El programa, como siempre digo, como todo programa, es tonto, uh es -huh, estúpido el programa. Quien determina si una coincidencia es plagio o no es la persona, el ser uh humano, el -huh, uh asesor. -huh. Ya si el asesor es tan tonto como el programa, esa es otra cosa, ¿no es cierto? Y se deja guiar por Ahí lo estamos que fregados. aparece. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Si yo pongo en mi tesis, la religión es el opio del pueblo, así a secas, una frase Uh -huh, conocidísima uh por -huh, todos nosotros, uh -huh, así a secas, la religión es el opio del pueblo, me va a salir resaltado en el uh Turnitin, -huh, uh me va -huh, a decir a mi profesor, alerta, alerta. uh -huh, Esta frase está en todos estos otros documentos. uh -huh. Si está así a secas, entonces es plagio, porque no es mi idea. Pero Claro. si yo pongo, la religión es el opio del pueblo, paréntesis, Marx, coma, 1800 y pico, Uh página -huh, 17, el Turnitin me va a decir, alerta, esta frase coincide con todos estos uh documentos. -huh, uh O sea, -huh, va a salir la alerta de coincidencia. uh -huh, Pero yo como asesor, ¿qué veo? Lo ha referenciado, ha puesto el autor. Por lo uh tanto, -huh. no es plagio. Lo ha ¿Te das citado. cuenta? Exactamente, lo he citado y lo he citado bien. Si pasamos por Turnitin las tesis, por ejemplo, toda la carátula va a aparecer resaltada, porque Uh todas -huh, las tesis tienen la misma carátula. uh Universidad -huh. de San Agustín, Escuela de Sociología, y tal vez lo único no resaltado en la carátula va a ser el título de la investigación, que es lo novedoso, Claro. pero Uh todo lo -huh, demás va a salir resaltado. Los números de página van a salir resaltados. Entonces, el Turnitin es un programa de apoyo uh -huh, para darle al asesor estas alertas. Es decir, uh -huh, mira, acá hay coincidencia con otros libros. Pero si tú como asesor lees y ves que está la referencia, las comillas, el número de páginas, etcétera, entonces eso no es plagio. Eso es claro. un adecuado citado y por lo tanto una coincidencia que puede ser en otros documentos, ¿no? Uh Ahora, el -huh, problema con el referenciado es lo que tú mencionabas antes. Claro, muchos se equivocan no porque haya la intención de uh equivocarse, -huh, uh -huh. sino porque las normas de redacción cambian tan rápido que te olvidaste poner el apellido, ya no es Uh el -huh, uh apellido -huh. paterno, paterno, que es la inicial con el punto. Entonces, uno termina diciendo, cometiendo errores de manera involuntaria, pero la esencia del documento sigue siendo la misma.
Claro. En realidad, como dice Marlene, el Turnitin debería ser una ayuda para detectar estos errores antes de presentar la tesis, ¿verdad? Ah, sí, definitivamente. Eso es lo que Ujú, hacíamos en la universidad. Les mandaba el documento a los estudiantes y les daba la opción, ¿no? Pásenlo por el Turnitin, vean si es que hay ustedes coincidencia y ustedes lo corrigen y obviamente después lo envían como producto final. Claro, ujú. debería de ser un apoyo, una ayuda al investigador, pero es, como siempre digo, referencial, no es algo que sea escrito en piedra, y si lo dice Turnitin es Ujú, ujú, ujú. amén, ya lo que Turnitin dice, porque si no, ¿para qué está el asesor? Pues en todo caso, ¿no? Mejor Sí, haga pues, todo Turnitin, ¿no? Pues, no tiene mucho es sentido. verdad, es verdad. Bueno, yo quiero recomendar el libro de Mario. Justamente él ha escrito este libro que se llama Análisis Cuantitativo para Ciencias Sociales. Y aquí pues hace toda una descripción de bastante interesante y además de cómo deben hacer las mediciones, las ciencias sociales, en fin, la correlación al análisis referencial, el muestreo, la prueba de la hipótesis, en fin. Bastante complicado para mi gusto, porque yo no soy sociólogo y porque no me gustan las matemáticas y porque mi tesis que haré en algún momento no va a ser cuantitativa, ¿no? Será cualitativa contra todo pronóstico. este, Gracias, Mario, gracias por el querido, Cherry. por Cherry, no, es un gran libro. Gracias Manuel, por enviármelo, porque además ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica, ¿verdad? Que Claro, fue sí. publicado. Cuando Sí, podía, precisión, cuando podía publicar por la Católica. Ahora, lamentablemente, por disposiciones de la propia Universidad Nacional de San Agustín internas, desde hace 2 años ya ya. no puedo dedicarme a investigación por otra universidad que no sea San Agustín. Estoy Ah, muy mira. contento por eso, de hacerlo por ese medio también. No, sí es necesario. De verdad debería haber más profesores de tesis como tú, mi querido Mario, porque tú en efecto sí eres consciente de todos estos problemas que tenemos que enfrentar los alumnos cuando tenemos que hacer una tesis, ¿no? Por un lado, sí es verdad que los profesores se empeñan a hacer que el curso sea complicado, pero por otro, creo que sí es necesario saber explicar bien cómo es el proceso, ¿no? Porque es un proceso que tiene que seguirse paso a paso, que tiene que tener una correlación de uno con otro, y al final quizá el uso de términos más complejos hace que la gente, los chicos se confundan, ¿no? Y no entiendan bien de qué se trata y si lo que están haciendo está bien, ¿no? Como dijo en algún momento mi querido amigo Jorge Bedregal, si tienes la matriz de consistencia bien hecha, lo demás es lo de menos, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Porque ahí está todo. Ahí está la Claro. pregunta, los objetivos, la hipótesis, si es que la hay, y qué instrumentos vas a usar tú para poder comprobar la hipótesis. Y es otra cosa también para terminar, el famoso mito de la hipótesis. Si es Ajá, que tu ajá, tesis no comprueba tu hipótesis, está ajá. mal, jalado, te vas. No, de Sí, ninguna sí, sí, manera. sí. En muchos casos la hipótesis, y eso también nos lleva a que el estudiante diga, pucha, he hecho todo y no acepto mi hipótesis. ¿Qué es lo que hago? Ujú, Manipulo las ujú, estadísticas o los ujú, datos para ujú, que mi hipótesis sea aceptada. Gravísimo error. Si los resultados no apoyan o dan evidencia para aceptar la hipótesis, entonces se la rechaza. A fin de cuentas, es nuevo conocimiento. Esa investigación, esa tesis servirá para que otros investigadores de repente ya no aborden esas variables, sino piensen en otras, porque esas que tú has planteado obviamente no dan el resultado esperado, ¿no? Pero no significa que por eso tu tesis va a ser rechazada, no va a servir, te ujú, van a jalar de ninguna manera, ¿no? Y ujú. un consejo último importante, sobre todo para la sustentación, si tú conoces tu tema, olvídate del miedo y nada por el estilo. Se acabó. Si tú conoces y tú has hecho obviamente el tema, la tesis, todas las preguntas las puedes resolver sin ningún problema. Siempre con Ujú. respeto, obviamente, al jurado, porque en estos casos siempre el jurado, lamentablemente, tiene las de ganar, ¿no? Por el hecho de que es el profesor, es el doctor, y bueno, esas cosas que siempre son pues rasgos del ego del investigador que también es importante, ¿no? Sí, bueno, por eso yo también digo algunas veces que con estadística, cuando los que van a utilizar, digamos, hacen las tesis cuantitativas, con estadística puedes demostrar cualquier cosa. Exactamente, ¿sí? Los números no Cualquier cosa. mienten.
Así de sencillo, así de sencillo, ¿no es cierto? Sí, y bueno, sí, yo también voy a dar un consejo para cuando vayan a enfrentar al jurado en la sustentación de tesis, váyanse antes por lo menos, ¿no? A ver, hay Felizmente no me algunos, encontré esos casos también, así es que hay yo, algunos yo tranquilo. comentarios, dice, Roland dice, de razón el facilismo de las instituciones con las normas nos causa más líos. Jorge Castro dice, fuera de una investigación científica, fuera de que una investigación científica genere conocimiento, ¿qué más se busca al exigir que un estudiante presente una tesis para obtener algún grado académico? Ya, esa pregunta me parece interesante porque Uh -huh, eso es lo que busca la investigación científica para todos los que nos están viendo. uh La -huh, investigación científica no busca solucionar problemas en concreto. Para eso están los proyectos de desarrollo, todas esas cosas. uh La -huh, investigación científica busca producir nuevo conocimiento. Claro, porque si uh yo -huh. quisiera investigar, por ejemplo, el aporte de Nicolás Maquiavelo a la política del siglo XXI, ¿qué problema voy a solucionar ahí? ¿Qué problema concreto? Ninguno. Pero es una Ninguno. investigación porque es novedoso, voy a leer a Maquiavelo, sus obras, etcétera, y voy a producir conocimiento probablemente sociológico y filosófico, ¿no? Pero como decíamos al inicio, ¿para qué se les exige? Porque hay que comprobar de una u otra manera que el egresado domina las técnicas de investigación. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien domina las técnicas de investigación? Con un producto concreto, que en este caso es, aunque no lo crean, la tesis, el más simple de los productos a poder realizar para comprobar que uno domina la investigación científica. Es verdad. Como está pidiendo la gente ahí en los comentarios, hay que hacer una segunda edición de esta conversación que ha resultado Yo encantado de que ha hacerlo. resultado muy interesante, querido Mario. Oye, gracias por tu Encantado más. tiempo, gracias por tu tiempo, No te por tus preocupes. ideas, por tus aportes. Creo que de alguna manera todos hemos enfrentado o estamos enfrentando ese tipo de cosas, así que nos va a servir para tener más luces y saber cómo enfrentar estos problemas, ¿no? Sobre todo los jurados. Sí, 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 sí. Verónica está pidiendo que quedó corta, sí, pues. Una segunda pasada por Turnitin. Yo encantado de aceptar las invitaciones, no hay ningún problema. Sí. Encantado, Mar. Gracias, querido amigo. No te preocupes. Un fuerte Te abrazo. Un mando un fuerte abrazo. abrazo. Nos veremos. Chao, Ok, cuídate. Chao, gracias. Chao, chao. chao. Bueno, con algunos inconvenientes y cortes normalmente, como suelen pasar en estas cosas, pero en fin, ha sido una conversación muy interesante. Mauricio Guaco, mira, se ha conectado, también dice muy buena conversa. Jorge Vidal dice, arriba los artículos indexados. De verdad que gracias, gracias por los comentarios, gracias por estar ahí. Bueno, ya para finalizar, como saben, yo siempre les recomiendo un libro. La semana pasada estuve en Arequipa, volví nuevamente a mi tierra querida un poco para ver a mi madre por el Día de la Madre, estar un poco con ella. Y también coincidió que Editorial Planeta me invitó para presentar el libro de Santiago Roncagliolo, Abril Rojo, ¿no? Esta nueva edición del libro de Santiago que fue ganadora del premio Alfaguara ya hace muchísimos años. Y que Planeta ha reeditado con algunos comentarios, con algunos cambios en el texto y que ha aumentado un poquito, pero que también le da un poquito más de fuerza al libro. Es un libro extraordinario, es una novela, es un thriller policial en realidad, que Santiago sabe redactar muy bien y contar muy bien, ¿no? A mí me gusta mucho su redacción porque él es muy sencillo cuando cuenta, cuando escribe, ¿no? Es decir, uno inmediatamente queda atrapado por la historia porque utiliza un lenguaje muy sencillo, no se complica, no es estos escritores que quiere, digamos, alardear de la intelectualidad o de su erudismo, ¿no? O sea, no, él es muy sencillo, muy directo, sabe contar una historia, creo que viene un poco también de la influencia del cine y del cómic, que ha confesado que le gusta muchísimo. Y la verdad es que tuve una conversación muy interesante en la librería Crisol de ahí del Real Plaza de la Avenida Ejército y tuvimos una hora ahí conversando y riéndonos un poco de las anécdotas de este gran libro que se llama Abril Rojo y yo realmente se los recomiendo porque además aquí aparece por primera vez un personaje entrañable que se llama Félix Chacaltana Saldívar, que es el fiscal, ¿no? Que se va a encargar de los casos de muertos que se encuentran, que se dan en Ayacucho, cuando él es destinado allá, y va a desatar toda una serie de descubrimientos que nos van a sorprender.
Yo creo que el libro vale la pena, yo se lo recomiendo fervorosamente. Abril Rojo de Santiago Roncagliolo, no se lo van a, no, es más o menos voluminoso, no se van a arrepentir. De verdad que es una muy buena lectura. Muy bien, chicos, muy bien a todos, chicas y chicos, gracias por estar ahí y les mando un gran abrazo. Si les gustó el programa, compártanlo y yo mañana lo subo a YouTube, así que va a estar disponible para quienes no pudieron escucharlo. Les mando un abrazo, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.